¿Sabes tú lo que es un derrame cerebral y las consecuencias que esto puede acarrear a corto y largo plazo? Hola, ¿qué tal amigos de IRMIE Salud? En esta noche tendremos una entrevista muy especial con un doctor especialista en neurocirugía y con él vamos a estar conversando con respecto a este importante tema, sangrado cerebral. Escuche bien el plato fuerte que les trae IRMIE Salud en esta noche. Graduado de Medicina en República Dominicana, especializado y subespecializado en neurocirugía y cirugía de alta complejidad cerebral y espinal en centros de referencia regionales y mundiales. Cuenta con más de 18 años continuos de formación en su carrera médica. Y por si esto fuera poco, nuestro invitado de esta noche es reconocido por el Ministerio de la Juventud como Premio Nacional de la Juventud en el renglón Superación Profesional. Es para IRMIE Salud más que un honor contar en la noche de hoy con el doctor Joan Valenzuela, médico neurocirujano, para tratar este interesantísimo tema, derrame o sangrado cerebral. Después de la pausa, estamos con él y con todos ustedes. Nos avisaron que venía de Jamundí una niña que había tenido como una alteración del estado de conciencia, que estaba muy enfermita. Cuando llegó Mariana, la estábamos recibiendo afuera, notamos que tenía dificultad para respirar, estaba inconsciente. Mariana estaba en un día cotidiano, estaba en una heladería, allá empezó a sentir dolor de cabeza. Después dolor en la parte izquierda de la cara. El brazo lo dejé de sentir, el izquierdo. Perdí la fuerza en las piernas al momento de caminar. Me llevaron al hospital de Jamundí y me subieron a la ambulancia y de ahí ya no recuerdo más. Armamos el rompecabezas y pensamos que lo más probable era que tuviera algo en el cerebro, un sangrado en el cerebro. Entonces la trasladamos rápidamente a la sala de reanimación. En ese momento lo que hicimos fue intubarla, sedarla, intubarla, para encargarnos nosotros de la respiración. La llevamos a TAC a tomarle una escanografía. Nos dimos cuenta que estaba sangrando el cerebro, entonces llamamos al neurocirujano y ya el neurocirujano nos dijo no, subámosla al quirófano. Y ahí ya empezó su viaje de Mariana, o el viaje de Mariana en la fundación. Mariana no tenía pues antecedentes de salud ninguno, entonces digamos que simplemente pensé que había sido como, no sé, un mareo, pero nunca me imaginé que iba a ser tan fuerte. En este caso la niña estaba en una condición crítica, podía fallecer en los próximos, digamos, minutos, horas, por lo cual pues se indicó la cirugía de urgencia. Se indica realizar un drenaje del hematoma de manera urgente, un hematoma del parénquima cerebral. Después del drenaje ya se compensó y se dio pues que hay una malformación arteriovenosa en el lecho que explicaba la causa del hematoma, por lo cual se indicó pues la resección de esa malformación y posteriormente pues se hizo afortunadamente el control del sangrado y con eso pues la corrección pues del drenaje y el cierre de la craniotomía. Mariana, cuando la recibimos después de su atención en urgencias y después de cirugía en una condición muy crítica. Al segundo día logramos una extubación, que fue una extubación temprana, y desde el segundo día empezamos prácticamente una rehabilitación, que es empezar a reacondicionar todo el cuerpo después del insulto y la injuria cerebral que se pudo haber tenido. En el servicio de hospitalización es una niña que se recibe porque tiene muy alto riesgo de presentar complicaciones como dificultad respiratoria, como procesos infecciosos, como un deterioro neurológico y algunas otras como no poder hablar o no poder deglutir.
por lo que aquí se le brinda un proceso de atención integral por el personal médico y las personas que trabajan con nosotros. El equipo de enfermería garantiza una atención oportuna y eficaz. Esto se da gracias a una articulación que hay con todo el equipo médico asistencial que orientan a tener desenlaces clínicos exitosos. En el caso de Mariana y en el de muchos niños es muy importante la capacidad de respuesta rápida, de comunicación entre los diferentes grupos y la posibilidad de tener sitios como la UCI, a donde fue trasladada cuando lo requería, y posteriormente, cuando su situación ya era estable, poderla trasladar a un sitio de hospitalización, también con un grupo de pediatras especialistas y subespecialistas, con grupos de apoyo como fisioterapia, nutrición, que todos trabajamos en comunicación permanente en pos de recuperar a ese niño. Ella evolucionó muy bien, afortunadamente en este momento ella se encuentra pues prácticamente sin una secuela. Se logró que pueda mover sus 4 extremidades, que cognitivamente se encuentre libre, digamos, de alguna secuela, y ella pues está muy contenta y muy feliz al lado de su familia. En verdad me siento agradecida con cada una de las personas que hizo parte de este proceso de recuperación y de estar ahí para que yo me recuperara mejor. Me volvieron a mi niña nuevamente. Muchísimas gracias. Dios les bendiga por eso. El doctor Joan Valenzuela, ganador del Premio Nacional de la Juventud en la categoría de superación profesional, graduado de doctor en medicina en República Dominicana, especializado y subespecializado en neurocirugía y cirugía de alta complejidad cerebral y espinal en centros de referencias regionales y mundiales. Cuenta con más de 18 años continuos de formación en su carrera médica. Cursó la especialidad en neurocirugía en el Hospital Ana Francisca Pérez de León II, Caracas, Venezuela, donde se desempeña como especialista en honoris. Su interés por la cirugía cerebral y espinal de alta complejidad lo llevó a aplicar por prestigiosas instituciones de renombre mundial, iniciando entrenamiento en microneuroanatomía quirúrgica en el Instituto de Ciencias Neurológicas del Hospital Beneficencia Portuguesa de Sao Paulo, Brasil. Seleccionado para realizar subespecializaciones en 3 instituciones japonesas pioneras y referentes internacionales en las áreas de cirugía microscópica cerebrovascular y bypass cerebral en el Hospital Teishinkai de la ciudad de Sapporo, cirugía endoscópica y microscópica de la base del cráneo del Hospital de la Universidad de la ciudad de Osaka, y cirugía full endoscópica y mínimamente invasiva de la columna vertebral en el Instituto de Cirugía Endoscópica Espinal del Hospital Ortopédico Iwai, Tokio. Ha alcanzado colaborar en investigaciones internacionales relacionadas a modificaciones de procedimientos quirúrgicos publicadas en diversas revistas de neurocirugía internacionales de renombre, que lo llevó a ser aceptado en el prestigioso Centro Neurotrain del Hospital de la Universidad de Stanford en California, donde fungió como instructor en la especialización de microneuroanatomía quirúrgica y cirugía compleja cerebral. Posee un alto interés por la excelencia académica y profesional, con sentido ético y humano a favor de sus pacientes. Su visión va encaminada a la implementación de programas de subespecialización en neurocirugía compleja con altos estándares de calidad internacional, con la finalidad de atraer neurocirujanos de la región y de otros continentes a formarse en República Dominicana. Amigos televidentes, y ya estamos en compañía del doctor Joan Valenzuela, neurocirujano, con quien vamos a estar conversando con respecto a este tema tan importante, hemorragia o lo que es lo mismo, sangrado cerebral. Buenas noches, doctor, bienvenido a Irmi Salud, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Stephanie, gracias por la invitación y gracias a los televidentes por siempre estar ahí. Gracias a usted, sabemos que ha dispuesto de este tiempo especial para compartir con nuestros amigos televidentes, especialmente de la provincia Peravia y del sur, este tema tan importante. Bueno, doctor, y la pregunta obligatoria es justamente para que nos hable sobre su formación, las áreas específicas en las que se ha formado, para que nuestra población conozca el profesional sumamente acabado y especializado con el que conversamos en la noche de hoy. Bien, bueno, quizá un poquito resumido,
salimos del país ya como médico general, con el grado realizado de médico general, y nos fuimos al Hospital Ana Francisca Pérez de León en Caracas, donde hicimos la especialidad de neurocirujano. Pero antes de salir, aquí hicimos 1 año y medio de cirugía general en el Hospital Militar de las Fuerzas Armadas, Dr. Ramón de Lara. Al irnos a Caracas y graduarnos como neurocirujano, luego nos fuimos, siempre fui apasionado de la microcirugía cerebral, por lo cual me fui a una escuela referente a nivel latinoamericano, donde el doctor Evandro de Oliveira, que es un pionero en la cirugía compleja cerebral, tenía un laboratorio y un buen equipo de neurocirujano en el Hospital Beneficencia Portuguesa. Entonces estuve en el Instituto Neurológico de ese hospital, donde allí hice un entrenamiento en microcirugía. Cuando me entrené con ellos en microcirugía, me apasionó la parte de la cirugía vascular, que es un área de la cirugía donde tenemos muy poca formación, sobre todo en Latinoamérica, y decidí irme a uno de los países, o diría yo el país con más casuística en enfermedades cerebrovasculares y que tienen mayor experiencia en tratamientos quirúrgicos de estas enfermedades, que fue a Japón. Allí estuve con el profesor Tanikawa, que diría yo que es una de las 3 figuras más importantes del mundo en cirugía vascular, en la escuela de Kamiyama, y allí nos formamos como cirujano cerebral por alrededor de casi 2 años. Hicimos un fellowship clínico, que es lo que nosotros llamamos así porque tiene que ver con la interacción de los pacientes. Nosotros tuvimos una aprobación del Estado japonés para poder ejercer allá, por una licencia temporal para poder ejercer como médico nuestra práctica. Luego nos fuimos a una escuela muy famosa, que son los que descubrieron o hicieron los estudios complejos de base de cráneo, pero microscópicos, que no tienen que ver con vascular, sino con tumores, que es la escuela de Hakuba, en la Universidad de la ciudad de Osaka. Allí me fui entonces de la ciudad de Sapporo, muy fría, por cierto, para nosotros los dominicanos. Moría de frío, pero la experiencia fue muy buena. Y me fui a Osaka, donde ya es un clima un poquito con más calor y más húmedo, parecido quizás al de nosotros. Allí hice cirugía de base de cráneo microscópica y endoscópica para tumores de base de cráneo complejos y también para tumores de la glándula pituitaria. Es decir, hacemos abordajes a través de la nariz, que se llama transesfenoidales, y lo hicimos allí con ellos. Al tener tanta formación en cirugía compleja, decidí irme a la Universidad de Stanford. Allí estuve con el profesor Fernández Miranda y nos aceptó, nos honró con el puesto de visitante instructor, donde duramos allí 1 año, aprobado por esa institución. Ya sabemos que una de las mejores en el ranking mundial los últimos 5 años, una de los 3 primeros lugares a nivel mundial en esta universidad, y allí hicimos entonces cirugía, compartimos experiencia y también nos entrenamos porque tienen un equipo de laboratorio sumamente tecnológico en Silicon Valley, y allí nosotros nos formamos también, seguimos formándonos en la parte de cirugía de base de cráneo compleja y endoscópica. Al terminar esos estudios me fui a Japón nuevamente. Allí hice cirugía mínimamente invasiva endoscópica de la columna vertebral. Hay muchas enfermedades de la columna vertebral que requieren tratamiento quirúrgico, pero la forma convencional es una apertura o una incisión sumamente grande que pudiera incluso injuriar o dañar algunas estructuras musculares, y el paciente muchísimas veces dura mucho tiempo de recuperación para poder reinsertarse a su labor, y los jóvenes pues insertarse a sus estudios. Sobre todo los deportistas, porque allá atendíamos muchos deportistas que querían volver a sus actividades. Nos preocupaba bastante antes de hacer la formación de que, habiendo tecnología ya realizándose, sobre todo en Asia, que son los pioneros en cirugía mínimamente invasiva y endoscópica, nosotros entonces acudimos a una escuela referente allá en Iwai Hospital, en Tokio, donde es una escuela referente no solamente de Japón, sino de todo Asia, y diría yo que mi profesor es referente mundialmente. Entonces allí hicimos el entrenamiento de cirugía mínimamente invasiva y endoscópica de la columna vertebral, y retornamos aquí humildemente
para realizar esos procedimientos. Entrando de lleno en el tema que nos atañe en la noche de hoy, que es justamente la hemorragia o el sangrado craneal o cerebral, doctor, para que nos hable, nos defina realmente en qué consiste este episodio clínico y cuáles son las causas más frecuentes de acuerdo a los diferentes grupos de edades. Bien, Stephanie, es un tema, primero agradezco la invitación nuevamente y reiteramos que estamos a la orden aquí en la clínica, en el IRMIE, para toda la región sur. Para nosotros es un tema de puntualidad, es decir, de mucha importancia en vista de que la población general desconoce de lo que pudiera ser un sangrado cerebral. Y a veces hay muchas confusiones que nosotros siempre nos gusta aclararles a los pacientes que nos visitan y a las personas que tienen esas dudas. El sangrado o hemorragia cerebral, en este caso pudiéramos hablarlo de sangrado para que se entienda más, no es más que una rotura de un vaso sanguíneo a nivel del cerebro que trae como consecuencia que esa sangre que normalmente debería de ir dentro del vaso, que es por donde ella circula, pues salga hacia la periferia y salga a través de la pared del vaso y ocasione una acumulación de sangre a nivel del parénquima cerebral. Esto es, de cierto punto, importante porque pudiera dar con manifestaciones clínicas dentro del grado, pudieran ser de leves a moderadas, incluso severas, y por eso yo creo que los pacientes deben estar orientados, sobre todo en los signos o los síntomas de alarma que tiene este tipo de eventualidad. Justamente, doctor, en ese sentido, pues nos gustaría saber cuáles son esos signos de alarma que pudieran indicar cuando el paciente está frente a un evento de esta naturaleza. Lo primero es que generalmente tenemos que hablar de la clasificación general de las enfermedades cerebrales vasculares o cerebrovasculares. Popularmente siempre la gente habla de un derrame cerebral. Yo creo que no está mal dicho porque en sí, clínicamente, fisiopatológicamente es un derrame, o sea, que salga la sangre de un vaso hacia un lugar, hacia un espacio donde no debería de estar, es un derrame de líquido, en este caso de sangre. Los síntomas de alarma, debido a que esa sangre sale desde la circulación hacia afuera, hacia el parénquima cerebral, parénquima significa tejido, para que me entiendan mejor, dependiendo de la localización por donde salga esta sangre o donde produzca el sangrado, pues los pacientes van a tener síntomas diferentes. Existen diferentes áreas, a grosso modo, donde se encargan de diferentes funciones vitales. Y también existen áreas que son especiales para el habla, para el movimiento, para el entendimiento y para la visión. Y muchísimas veces los pacientes están afectados en una de estas áreas y no se dan cuenta porque creen que es un síntoma común que pudiera ser de otra índole. Pero generalmente los signos de alarma pudieran ser uno de ellos, alteración en la conciencia, que usted ve a su familiar o el mismo paciente se da cuenta de que no está entendiendo las cosas, que disminuye su estado de alerta. El familiar sabe que el paciente no está en la alerta normal donde generalmente debería de estar. Habla incoherencia, no responde adecuadamente a lo que se le pregunta. Y eso, la primera causa de consulta es que su familiar refiere que él está respondiendo por fuera de lo que se le pregunte. Y es un signo de alarma que quien lo conoce sabe que normalmente ese paciente no responde de esa forma. Lo otro es, por ejemplo, que tengan una cefalea que pudiera ser brusca, puede ser súbita, y muchas veces el paciente incluso la describe como una de las cefaleas peores de su vida, y allí se ven involucrados otras causas, por ejemplo, de roturas aneurismáticas que pudieran ocurrir dependiendo de la edad del paciente, que son signos de alarma. Lo otro es que el paciente tenga una focalización neurológica, ya sea visual, que no pueda ver, o que tenga un déficit motor, que sería una disminución en el movimiento o una pérdida de fuerza, que pudiera ser de un lado o de un hemilado, ambas del mismo lado, las manos y los pies, las piernas, o de un solo lado, de un solo miembro, pudiera ser una mano o un pie. Esos son signos importantes, aparte de eso también el hormigueo que presentan los pacientes,
que es como una sensación de pesadez de un lado del cuerpo. Para nosotros es un signo de alarma y para los familiares también debería de ser. ¿Cuáles son las causas, doctor, que producen esto? Las causas son variables y yo creo que para eso deberíamos de hablar de los grupos de edades, pero de manera general las enfermedades cerebrovasculares son un tipo de eventos que causan hemorragia cerebral, pero las hemorragias cerebrales de manera global no solamente son espontáneas, sino que también pueden ser traumáticas. Entonces, dentro de las causas de sangrado de manera general, cerebral, podemos, en nuestros países subdesarrollados, podemos encontrar el accidente automovilístico, que son por trauma básicamente. Esa sería una de las principales causas. Una de las principales. Y dentro de las no traumáticas, entonces tenemos las espontáneas. En nuestro país, en nuestra región y en el mundo entero, pues la hipertensión arterial es una de las primeras causas de enfermedades cerebrovasculares espontáneas. Otras de ellas son, por ejemplo, enfermedad angiopática amiloidea, que ya son una acumulación de proteínas que normalmente funcionan durante la edad joven, adolescente y adulta para la transmisión de información entre las neuronas, pero cuando nos hacemos más viejitos, ellas se acumulan en las paredes de los vasos y estos vasos sanguíneos se vuelven más frágiles, entonces están más propensos al sangrado. Comprendo. Una persona joven, doctor, ¿qué probabilidades tendría de tener un evento de esta naturaleza de manera espontánea? En jóvenes la causa y la región varía. Que no sea, por ejemplo, hipertenso, que no haya tenido un accidente. Hay una probabilidad genética donde influyen factores genéticos o hereditarios y pudiéramos mencionar un grupo de enfermedades como las malformaciones vasculares o arteriovenosas, que son malformaciones donde el paciente nació con una predisposición genética a desarrollar vasos frágiles en muchos casos. Por ejemplo, en mi caso, que yo la subespecialidad en cerebrovascular, de cirugía cerebrovascular abierta o quirúrgica, la hice en Japón, en el este de Asia, sobre todo Japón, Corea y China, son las regiones, diría yo, los países que tienen mayor incidencia de malformaciones vasculares y, por ende, de roturas aneurismáticas o AVM como le llaman, a malformaciones arteriovenosas, por una predisposición genética. Ellos son los que controlan, diría yo, el ranking mundial de enfermedades espontáneas en pacientes incluso jóvenes. Pero en otras áreas, por ejemplo, como en California, que ya estamos en el occidente, cuando yo viví en California, que estudiaba en la universidad en Stanford, yo recuerdo que nosotros había un estudio y generalmente la preocupación del sistema de salud para la prevención de accidentes cerebrovasculares iba directamente a un público joven que consumía anfetaminas o cocaína, que quizá nosotros no tengamos ese factor de riesgo, aunque existe el consumo aquí, pero allá el abuso era tan grande que en las entrevistas alrededor de un 10%, para ser exacto, 10.42% de la población, ellos confesaban que habían abusado de las drogas. Entonces las drogas es una predisposición, predispone a un paciente a tener enfermedades cerebrovasculares o sangrado a una temprana edad. Doctor, en adición a esos signos de alarma que a ustedes como médicos pudieran indicarle claramente que se está frente a un sangrado cerebral, pero ¿cuáles son los estudios que específicamente ayudan al diagnóstico de este evento? Normalmente hay diferentes estudios, diferentes abordajes para el paciente, pero en una emergencia nosotros en lo primero que pensamos cuando estamos ante una posible entidad de enfermedad cerebrovascular es en realizar un estudio tomográfico. La tomografía axial computarizada para nosotros es el estudio de elección en sospecha ante un accidente cerebrovascular. Y aquí puntualizo que los accidentes cerebrovasculares o ictus pudieran ser de dos tipos. El día de hoy nos estamos enfocando en el sangrado cerebral, pero también existe el ictus o accidente cerebrovascular isquémico, que no ocurre por rotura de vaso o extravasación de sangre del vaso hacia el cerebro, sino que ocurre por un taponamiento de un vaso sanguíneo que no permite que el flujo de sangre o oxígeno
llegue a las zonas cerebrales o el territorio de esa arteria. Entonces, el día de hoy estamos enfocándonos en sangrado, pero es importante conocer eso. Entonces, la pregunta obligatoria siguiente es, ¿cómo el médico ustedes empiezan a tratar este episodio clínico, una vez ya oficialmente diagnosticado? Aparte de la tomografía, Stephanie, que es bueno puntualizar, la tomografía sería el abordaje inicial, pero eso siempre va a depender del acontecimiento en cuanto al paciente se refiere, porque hay pacientes, por ejemplo, en un paciente joven, que tú le haces una tomografía, aunque sea un paciente, por ejemplo, de cuidados clínicos, que no amerite cirugía por el tamaño del sangrado, es un paciente que hay que estudiarlo a base, o sea, hay que profundizar en su estudio o en sus estudios, y a estos pacientes también hay que hacerle otro tipo de estudio como resonancia magnética o incluso llegar a la angiografía cerebral, que son estudios un poquito más profundos que van directamente enfocados al vaso sanguíneo y pueden dar al traste con otro tipo de diagnóstico como las malformaciones arteriovenosas. Entonces, en ese orden tenemos la tomografía, que se usaría desde el punto de vista emergente en una emergencia, y para nosotros identificar la causa de ese sangrado existen otros estudios como la resonancia magnética y la angiografía. Desde otro punto de vista, el punto de vista clínico, también tenemos que investigar si este paciente no tiene antecedentes de coagulopatía, es decir, que su coagulación está en buen estado, y eso se hace a través de pruebas sanguíneas que puedan detectar cualquier alteración en la protrombina que pudiera pues tener implicación en la consecuencia del sangrado. Muy bien, doctor, en este momento vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos el doctor Valenzuela nos va a decir cuál es ese gran reto que tienen ustedes como neurocirujanos frente a un paciente que presenta un derrame cerebral. Después de la pausa. Amigos, ya estamos de regreso con Irmi Salud. Hoy más que honrados de contar con la presencia de un médico sumamente preparado a nivel mundial en este tema pero en esta especialidad tan importante como lo es la neurocirugía. Recordar que es especializado y subespecializado precisamente en neurocirugía y cirugía de alta complejidad cerebral y espinal en centros de referencias regionales y mundiales, y cuenta con 18 años de preparación académica. Y fuera de cámaras yo le preguntaba que cómo es que él ha logrado tener tanto tiempo estudiando y mantenerse así tan joven. ¿Cuándo fue que usted empezó, doctor? Porque dígame. Es una pregunta que me lo hacen siempre los pacientes, sí. Y el paciente a veces se asusta porque el paciente te ve joven y entiende que quizás en el marco de la experiencia nosotros somos recientes, pero nosotros tenemos ya unos años de graduado. Lo que pasa es que cuando hicimos la especialidad de neurocirugía, pues nos quedamos en el exterior. Duramos aproximadamente 4 años más después de hacer la cirugía y pues eso nos retrasó el regreso a República Dominicana, pero estamos usando el secreto japonés. Debería de compartirlo aquí con para la población jóvenes. Eso lo vamos a mantener así. Doctor, ¿cuál es el principal reto de ustedes frente a un paciente que presenta un cuadro de derrame cerebral? Bien, cuando el neurocirujano, nosotros somos un equipo multidisciplinario para tratar esta entidad. Cuando el neurocirujano acude o que es llamado a través de los servicios clínicos, nosotros ya sabemos que es un caso que no ha respondido al tratamiento médico. Como hablamos de la hipertensión arterial al inicio de la entrevista, como una de las causas principales del sangrado cerebral o la hemorragia intracerebral, nosotros, una vez el tratamiento clínico es refractario, el paciente no responde a ese tratamiento, entonces entramos nosotros. Cuando el cerebro se encuentra muy edematizado, inflamado, para que la gente no entienda, o el televidente no nos comprenda mejor, y el hematoma es sumamente grande, tiene un tamaño específico que puede requerir cirugía, nosotros realmente nos sentimos, primero le damos el chance al paciente de que nosotros siempre esperamos que un sangrado responda con el tratamiento médico, pero lamentablemente en muchos casos no es posible. Y sobre todo en la población dominicana, donde todavía falta un poquito diría yo, de orientación a la población en ese sentido. Que hay muchos pacientes hipertensos que no son conocidos, pero tampoco son tratados, porque ellos no acuden pues a los facultativos
para ese tipo de enfermedades. El reto de nosotros es un paciente que no responda a tratamiento médico y que a pesar de eso también tenga un estado neurológico alterado. Nosotros tenemos siempre que tratar a los pacientes de manera individual y a pesar de que sea un reto, el reto es, por ejemplo, los pacientes jóvenes que tienen un sangrado inmenso, que nosotros sabemos que a pesar de nosotros hacer la cirugía, este paciente puede quedar con secuelas neurológicas. Ahí vamos a entrar. Y es complicado, no solamente para nosotros como médicos o como tratantes de este enfermo o este paciente, sino también para los familiares, porque normalmente en un paciente en edades que todavía se encuentra en edades productivas o que son laborales, es frustrante para nosotros y también para los familiares que a pesar de que nosotros hagamos todo lo que debemos de hacer, este paciente quede con secuelas. Pero los televidentes deben de quedar con que para que estas cosas se eviten, deben de tener un cuidado a tiempo para llegar hacia nosotros antes de que eso suceda y nosotros darle un tratamiento adecuado para prevenir que se complique el caso, en caso de que casos que pueden ser manejados incluso con medicamentos. ¿Y esas secuelas pudieran ir de cuáles serían? Bueno, de manera general global, para que tengamos una idea, Stephanie, de manera general en el mundo, el accidente cerebrovascular, la mitad de los pacientes mueren, la mitad. De la mitad que queda, hay aproximadamente un 30 o un 33% de los pacientes que pueden quedar discapacitados. Entonces mira qué alarmante es esta entidad, que de los que quedaron vivos, hay un grupo que va a quedar discapacitado. Y estos que están discapacitados, muchos de ellos pues se pueden recuperar, pero hay otros que no tienen recuperación, ni siquiera a largo plazo. Entonces para nosotros es una entidad muy alarmante y yo diría que debemos de activar el equipo, digo yo, el Estado ahí también tiene muchas cosas que ver, el Ministerio de Salud Pública, porque para nosotros es muy preocupante esa situación. Bueno, por eso es tan importante la prevención para poder evitar eventos de esta naturaleza. Dentro de lo posible, ¿qué puede hacer un paciente? ¿Con qué frecuencia usted recomienda una visita al neurocirujano? Nosotros no recomendamos quizás tomografía para todos los pacientes, pero como tú mencionas, hay pacientes que tienen riesgo, que están predispuestos a tener accidentes cerebrovasculares. Porque ya sé que sus familias han visto esos exactamente, eventos. Tienen antecedentes familiares que lo predisponen a estos pacientes a que sean más susceptibles a que le pudiera ocurrir un accidente cerebrovascular. De cualquier tipo, puede ser hemorrágico o isquémico, diría yo, trombótico o ocluyente, o también como estamos presentando el sangrado. Eso tiene que ver mucho, por eso, con una información general que tenga la población, porque muchísimas veces hay muchos pacientes que nos han llegado que dicen, mire, él estaba perfectamente bien durante todos estos meses y de repente perdió la conciencia, perdió el conocimiento, lo refiere el familiar, cayó al suelo, pero mi papá o mi mamá estaba perfecto, él no tenía ningún problema. Pero fíjese que de base ese paciente sí tenía un problema, tenía una hipertensión arterial, tenía la presión arterial alta, a lo mejor, durante mucho tiempo, lo cual hizo que esos vasos sanguíneos se debilitaran en las paredes y que se causara una dilatación, como cuando usted, por ejemplo, sopla una vejiga. La vejiga, cuando no soporta el aire y la resistencia a las paredes está débil, ya ella explota, ¿no? Eso pasa con los vasos sanguíneos. Entonces el paciente tenía esa bomba de tiempo y ocurrió ya al final que el sangrado ocurrió y el familiar entiende que el paciente estaba sano, pero no lo estaba. No lo estuvo nunca, fue por falta de seguimiento. Doctor, los eventos cerebrovasculares, ¿con qué frecuencia suceden en República Dominicana? Nosotros, mira, recientemente, diría yo, no tan reciente, pero el año pasado, vino la doctora Ten. Ella es la encargada de stroke, de la unidad de stroke de una universidad importante en Estados Unidos, de la Cooper University Hospital. Es un hospital grande que maneja un número elevado de pacientes con stroke y es referentes. Ella decía, porque se hizo un estudio en República Dominicana, que en la República Dominicana 59 pacientes tienen accidentes cerebrovasculares diarios. ¿Qué quiere decir? Que estamos ante una entidad de unos 580 y algo por semana, 2.300 y pico de pacientes mensuales. Nosotros en República Dominicana sobre todo, y aparte de eso, nosotros somos la tercera región del Caribe que tenemos
más accidentes cerebrovasculares. La tercera región de todo el Caribe con más accidentes cerebrovasculares, precisamente porque no tenemos muchísimas veces la información adecuada. Yo creo que es integral este tipo de falta de información. Yo creo que ahí asumimos nosotros como facultativo médico, también asume una parte de la sociedad, debería de asumir, y yo entiendo que el Ministerio de Salud Pública con todas las autoridades de medicina, a pesar de que estén haciendo lo adecuado, yo sé que en muchos casos es así, pues debemos tomar muchísimo ojo en esas cosas. Usted sabe que actualmente vivimos una vida muy agitada. ¿Tiene algo que ver el estrés, el estilo de vida que llevemos con el registro o el episodio de un evento cerebrovascular? Totalmente. Los factores indirectos para una enfermedad cerebrovascular, dentro de ellos está el tabaquismo, está el estrés y está el sedentarismo. Los pacientes, el estrés genera muchos problemas orgánicos. Secundario al estrés ocurren muchos problemas orgánicos, y eso es iniciado principalmente por una hormona que se llama cortisol. Es un esteroide que se produce en el cuerpo normalmente, que debería de estar en estado normal. En los pacientes estresados, esta hormona o esta sustancia aumenta desproporcionadamente. Eso causa muchísimos problemas cardiovasculares, y como consecuencia estos pacientes tienen una predisposición a que tenga afección cardíaca con el corazón y que pudieran ser propensos a tener accidentes cerebrovasculares. Entonces yo diría que el estrés sí es aunque no sea quizás lo que pudiera dar al traste directamente con la enfermedad, pues secundariamente al estrés sí es un factor desencadenante para cualquier evento. Comprendo, muchísimas gracias, doctor. Amigos televidentes, nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con este interesantísimo conversatorio con el doctor Joan Valenzuela. No se muevan. Estamos de regreso con ustedes y conversamos con el doctor Joan Valenzuela, neurocirujano, hablando sobre un tema de tanto impacto, de tanta importancia y que realmente le puede cambiar la vida a una persona en un momento y de manera espontánea, y es justamente el derrame o el sangrado cerebral. Doctor, hemos abarcado diferentes puntos importantísimos que yo sé que han sido de gran edificación para nuestra población. Y ya finalmente, doctor, luego de estas explicaciones tan explícitas, tan edificantes y tan claras, un mensaje final, una reflexión para la población, medidas de prevención para evitar un sangrado cerebral. Es importante, Stephanie, y es bueno que puntualizas esa pregunta, porque normalmente nosotros, como entendemos que estamos sanos, pues no hacemos nada para prevenir ningún tipo de evento, porque entendemos nosotros que no tenemos ninguna condición. Pero yo sí, de reflexión, le pudiera dejar a los televidentes, a los posibles pacientes, que tengan en cuenta los malos hábitos alimentarios, que las grasas, sobre todo las grasas saturadas, en un descontrol entre la ingesta o el consumo calórico, estos pacientes pudieran presentar trastornos metabólicos que lo pudieran condicionar a que tuvieran enfermedades cerebrovasculares. Nosotros deberíamos de tener una mejor orientación nutricional en ese sentido, y además también tener mucho cuidado con el exceso o el consumo excesivo de tabaco y de alcohol, que normalmente nosotros en las celebraciones somos muy dados a la parte feliz, porque como dominicanos nos gusta esa parte, pero ocasionalmente eso no le veo ningún inconveniente, pero tener un poco de control en el exceso, que es el que está el problema. Y el tabaco en exceso, por ejemplo, es muy perjudicial para las paredes de los vasos sanguíneos y predispone bastante a este tipo de enfermedades. Excelente, pues ya ustedes escucharon al doctor Joan Valenzuela, especialista en neurocirugía, con estas importantes explicaciones y estas orientaciones para toda la población a fin de evitar este tipo de eventos cerebrovascular que, como bien él señaló anteriormente, pueden ir desde quitar la vida a una persona hasta dejar secuelas irreversibles de manera definitiva. Claro, Stephanie.
Muchísimas gracias, doctor. Y ya en el tramo final de esta entrevista, yo quiero compartir con todos ustedes una vez más, amigos televidentes, que el doctor Joan Valenzuela es nada más y nada menos que el Premio Nacional de la Juventud en el renglón Superación Profesional, que es el mérito o el galardón más grande que otorga la Presidencia de la República Dominicana a los jóvenes de nuestro país a través del Ministerio de la Juventud. Doctor, háblenos de eso. Usted no se puede ir de aquí sin que conversemos sobre este gran logro que es el resultado de esas casi 2 décadas de estudio de preparación académica en el área de la medicina y muy específicamente en el área de la neurocirugía. Bueno, nos sentimos honrados por recibir dicha premiación. Teníamos aproximadamente unos añitos ya en estudios de grado, de posgrado y luego de sus especializaciones, y eso nos costó un tiempo de sacrificio. Primero le agradecemos a Dios, a nuestros familiares. Casi 2 décadas de estudio. Así es, y duramos aproximadamente unos 18 años continuos de estudios, incluyendo el estudio en diferentes continentes. Yo estudié medicina general aquí en el país, pero me fui, luego hice la especialidad, me fui a Venezuela y Brasil, y luego me fui a 3 ciudades de Japón a hacer estudios en diferentes centros que son especializados, por ejemplo, en la parte de cirugía cerebrovascular compleja y cirugía de base de cráneo, endoscópica y microscópica. Cuando terminé allí, aprobé y fui aprobado por la Universidad de Stanford. En una ocasión, recuerdo que tuve una doble aprobación entre Harvard y Stanford, pero me decidí por Stanford porque tenía un programa que era más adecuado para lo que nosotros queríamos hacer. Allí fuimos instructores visitantes. Fui instructor visitante durante 1 año de cirugía de base de cráneo compleja, donde conocí muchos neurocirujanos a nivel mundial que iban allá a tomar entrenamientos o cursos con nosotros. Y para mí es un privilegio que luego de retornar a mi país y en los primeros meses de retorno, pues el país me reciba con dicha premiación y que pues sea bien recibido acá, porque nosotros venimos, pero siempre uno tiene la esperanza de que las cosas que tú quieres hacer en tu país para mejorar o para aportar en tu área, pues que sea bien recibida, porque sin eso pues tú no puedes darte camino. Y estamos a la orden y estamos aquí dando lo mejor de nosotros. Yo me desarrollo en Santo Domingo, pero también quería elegir una ciudad fuera de Santo Domingo y gracias a Dios me trajeron a Baní y aquí he tenido una buena aceptación y estamos haciendo las cosas a nivel, diría yo, con una alta ética profesional y sobre todo de preparación para brindarle a los pacientes que acuden a este centro de salud, aquí al IRME, una preparación y que no tengan que salir, una buena atención, que no tengan ellos que salir o cruzar el peaje para llegar donde nosotros mismos que estamos allá en Santo Domingo, que esa atención la pueden ellos tener aquí con nosotros sin tener que ir hacia allá. Entonces nos sentimos muy honrados, muy honrados. Las gracias se las damos nosotros al Señor de contar con un profesional como usted, con tanta experiencia, con tanta formación académica aquí en Baní, cerquita de nosotros, en el IRME, y de verdad que estamos muy agradecidos con usted de que venga aquí a prestar sus servicios para toda la región sur. Ahí estamos viendo imágenes de ese momento tan emotivo en el que usted estuvo recibiendo ese galardón por parte del Ministerio de la Juventud de República Dominicana. Todo un ejemplo. Muchas felicidades. Sí, gracias. Sí, es el máximo galardón que ofrece el Estado a la juventud dominicana a través de la Presidencia y el Ministerio de la Juventud. Entonces, a pesar de que estamos ahí en la edad entre joven y no joven, nos creemos realmente bien afortunados, nos sentimos así y también nuestra familia se siente de la misma forma. Qué bueno. Gracias, doctor Joan Valenzuela, por compartir con nosotros esta entrevista. A ustedes, gracias por la sintonía. Continuamos. Gracias, doctor. Gracias a ti, Stephanie.
¿Sabías que en IRMIE contamos con una unidad de hemodiálisis? Esta unidad proporciona, con el soporte de un personal especializado, terapia de sustitución renal que tiene como finalidad suplir parcialmente la función de los riñones. Consiste en extraer la sangre del organismo a través de un acceso vascular y llevarla a un dializador o filtro de doble compartimiento. Porque nos importa tu salud, seguimos innovando. IRMIE, calidad y servicio humanizado. Hola Laura, ¿cómo estás? Aquejada de salud y sin poder ir al médico. Pero llama a Irme en Casa. ¿Y qué es Irme en Casa? Es un programa de consultas domiciliarias. Puedes llamar o enviar un mensaje por WhatsApp para hacer una cita. Irme en Casa para servirle. Para realizar tus citas de consulta en casa, puedes llamarnos al 809-898-7300, extensión 1001, o escribirnos al número de WhatsApp 829-585-8700. IRMIE, calidad y servicios humanizados, ahora en tu casa. Se acabó el hacer filas. En IRMIE puedes facturar tus pruebas o estudios en línea. Sí, en línea, a través de WhatsApp. Solo tienes que enviar una foto de tu indicación, seguro y cédula al número 829-585-8700 y te notificamos cuando puedas pasar a pagar diferencia. En IRMIE valoramos tu tiempo. IRMIE, calidad y servicio humanizado. Amigos televidentes, hemos llegado al final de este su espacio estelar IRMIE Salud. Como de costumbre, agradeciéndoles su fidelidad en la sintonía cada miércoles de 8 a 9 de la noche por este canal 8 Peravia Visión y www.peraviavision.tv. Recordarle que este programa estará colgado en nuestro canal de YouTube Relaciones Públicas IRMIE, a donde usted puede acceder libremente una y cuantas veces usted desee. No solamente para ver y rever varias veces este contenido, sino para tener acceso a todos los contenidos que estamos trabajando desde el Departamento de Relaciones Públicas IRMIE. No olvide suscribirse, activar las notificaciones y por supuesto seguirnos en nuestras demás redes sociales. Estamos en Instagram como @IRMIERD y en Facebook como IRMIE. Stephanie Martínez estuvo con ustedes. Será hasta un próximo encuentro. Feliz resto de la noche.